estaba acompañada por una psicóloga. Me habló de del requerimiento de derivar a una paciente que solicitaba una interrupción del embarazo. Y bueno, ante este cuadro, que me dijo que era una paciente que tenía algunos conflictos de índole personal, algunos problemas psicológicos, yo lo que hice fue solicitarle que le hagan una evaluación psiquiátrica a la paciente. ¿Qué pasó luego? Después del llamado telefónico yo no tuve ninguna noticia, ninguna novedad al respecto, ni ningún nuevo llamado de parte de Fernández Oro, hasta que el día 2 de abril, estando yo de guardia, ingresa una paciente en camilla, la trasladó en la ambulancia, venía medicada, venía con un suero, traía una hoja de presentación de la doctora Jalil y traía una ecografía. No traía ni resumen de historia clínica, ni declaración jurada, ni consentimiento informado. ¿Usted sabía que se trataba de la misma paciente de los últimos días de marzo? No relacioné en ese momento. En ese momento me aboqué al abordaje de la paciente. A ver, uno en un servicio de un hospital como el nuestro, que recibe derivaciones de otros hospitales, estás permanentemente hablando con otros colegas, y la verdad que yo en ese momento no relacioné con aquel llamado que, insisto, no me acuerdo qué día fue. Dosis más antecedentes de maniobras no seguras, la verdad que me alarmaron mucho en cuanto a la evolución de la paciente. Así que bueno, ahí yo le pido cultivos, por supuesto, para descartar que no exista una septicemia, es decir, que no los gérmenes de su posible foco infeccioso, que yo desconocía, puedan entrar en la sangre y generar un cuadro de muchísimo peligro. Es de mencionar que los abortos sépticos tienen muy alta mortalidad. Hay un cuadro en particular generado por clostridios que tiene un 80% de mortalidad. ¿Cómo termina el 2 de abril, doctor? El 2 de abril termina con una paciente internada con un embarazo avanzado. Yo le explico a la paciente que no era posible acceder a lo que ella pedía porque había cuestiones que descartar, había estudios que hacer que eran importantes. Ella estaba bien, estaba no solo la angustia propia de su situación, sino que, a ver, con 39 grados de temperatura creo que la letargia, ¿no? Ninguno tenemos la lucidez como para entender todo lo que se nos está diciendo, ¿no? Pero inhibir las contracciones para que no se produzca un parto, porque estaríamos agravando muchísimo la situación de ella si ella empezaba a sangrar. Además era un feto ya grande, ya no era un aborto. ¿Era viable ese feto? Sí, estaba vivo. Estaba vivo porque si hubiera estado muerto la conducta hubiera sido otra y su vida, la vida de la paciente hubiera estado más en riesgo todavía. ¿Usted tuvo intenciones de inhibir un aborto, doctor? No. A ver, no hay aborto. A ver, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como aquella interrupción del embarazo antes de las 22 semanas o con un feto menor de 500 gramos de peso. Obviamente que se estima el peso por ecografía. Y en este caso no encuadraba en esa situación. Y lo que yo sí hago es inhibir contracciones, como dije recién, a los fines de evitar potenciar el riesgo de vida de la paciente. Y más, volvamos al caso, paciente con fiebre, con un posible foco infeccioso, que encima le sumamos una hemorragia, era muy difícil pensar en un destino positivo, en un destino. Era muy difícil ser optimista en ese cuadro.